El desarrollo de la biotecnología moderna ha generado muchas discusiones a nivel internacional, especialmente en países con mayor diversidad biológica como el Perú. Esta tecnología siempre ha estado ligada al desarrollo económico, ya que dentro de sus fines principales están la expansión del mercado y el incremento de la productividad. A nivel mundial se encuentran 160 millones de hectáreas con cultivos transgénicos, lo que representa el 11% de la agricultura mundial. El ingreso de cultivos transgénicos podría traer irreparables consecuencias sobre las variedades genéticas, las prácticas agrícolas y la economía del país. Pero, ¿qué es un transgénico? ¿Y por qué nos preocupamos? Revisamos atentamente qué era la transgénesis o un organismo vivo modificado. Vimos que la transferencia de esos genes en el núcleo de un ser vivo, llámese planta, animal, bacteria, hongo, etc., era muy aleatorio, muy al azar. Se usaba una pistola, o sea, biobalística, o un intermediario, una bacteria, que al transmitir genes a la planta transmitía los genes en cuestión, pero caían en cualquier parte del núcleo y entonces se podían silenciar genes o estimular otros genes, provocando efectos no deseados, efectos insospechados que con los estudios que nosotros revisamos no satisfacían completamente la seguridad de estos productos. En segundo lugar, revisamos qué estudios de investigación nos daban la seguridad de que eran inocuos y no habían estudios independientes. Solamente se aprobaron a través de la FDA o la EMA, la Agencia Reguladora Europea, con estudios de las propias empresas, con serios conflictos de interés. Sin ningún estudio independiente salieron al mercado, algo que también nos pareció muy irregular. El tercer argumento era que el Códex Alimentario, que hay todo un capítulo de alimentos producidos con biotecnología, explicaba de que por estos efectos intencionados se requerían mayores estudios de toxicidad subclínica, toxicidad a largo plazo, ver si se producía cáncer, si había impacto en gestantes o en bebés pequeñitos. Nada de esos estudios se hicieron. Entonces el mismo Códex Alimentario, que es la norma sobre seguridad alimentaria elaborada por científicos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, recomendaban que se tenían que completar los estudios. Entonces, por esos tres argumentos, nosotros como médicos estábamos sumamente preocupados sobre el impacto a la salud de estos productos, ¿no? Son varios los ángulos de crítica a los transgénicos, pero uno de ellos es que concierne a que, por ejemplo, no es la forma de producción más adecuada para un país con alta biodiversidad como el Perú, ¿no? O sea, nosotros tenemos más de 2000 variedades de papa, tenemos una riqueza extraordinaria y nosotros no necesitamos los transgénicos. O sea, lo que los transgénicos ofrecen como una alternativa contra el hambre no es la solución más adecuada ni la más viable para el Perú, ¿no? En los lugares donde se ha aplicado la política de transgénicos ha generado desastres, ¿no? Ha generado hambrunas, ha generado suicidios masivos, como en el caso de la India, gente que se ha endeudado, que se ha comprometido, que no ha podido pagar. ¿Y por qué? Porque la trampa de los transgénicos es que te introduce en un círculo vicioso en el cual tú terminas dependiendo por completo de Monsanto, Syngenta o unos cuantos consorcios más que no pasan de los cuatro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? De que no es una solución económica, sostenible, genera dependencia económica, no consigue el objetivo que supuestamente pretende solucionar, y por otro lado, de que es un riesgo y una amenaza y un peligro para un país de alta biodiversidad como el Perú. Una vez que los cultivos transgénicos comiencen a expandirse, van a intoxicar plantaciones vírgenes o libres, ¿no?, de transgénicos, y va a generar una cadena cuyos efectos ya están advirtiendo muchísimos estudios, son lesivos para la salud, ¿no? En el año 2012, luego de una ardua lucha social y política, se logró la promulgación de la Ley 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio peruano por un periodo de 10 años.
Esta lucha fue un proceso iniciado por la alerta del ingreso de organismos genéticamente modificados, generando una plataforma de lucha contra los transgénicos. Entonces, una vez identificado en Barranca con los maíces que empezaron a tener ya la presencia de los transgénicos, fue casi como una alerta que nos puso a nosotros los productores de que ya se estaban masificando la entrada de estos OVMs al país. Teniendo estudios ya preliminares de todo esto que se asesoraba masivamente la venida de transgénicos por la intención de los operadores comerciales, es que empieza a tener una campaña de difusión alertando al país, entendiendo que nuestro país tiene una buena y rica biodiversidad. Empieza a formar una plataforma de alerta a los transgénicos con la sociedad civil. Para eso muchas organizaciones, muchos productores se movilizaron buscando en encontrar realmente la prohibición a la entrada de los transgénicos. Teniendo ya la plataforma nacional, lo que nos quedaba es hacer campañas de difusión a través de la web, a través de la revista, a través de informativos, y cada organización que se sumaba tomaba en cuenta un solo criterio, una sola difusión, no a los transgénicos por esto, por esto, por esto. Hablando el mismo idioma, sensibilizando, comunicando y haciendo ciertas asambleas, tomando opinión y articulándose con los tomadores de decisiones, de tal manera que hubo tanta campaña de sensibilidad y haciéndoles ver a los gobiernos regionales y locales la bondad que tiene cada región al tener todas estas condiciones de una mega biodiversidad dentro de que es un patrimonio de las regiones. Ellos entendieron en realidad que protegerlo era lo más ideal y cerrar la entrada a los transgénicos. Por eso en reuniones con los consejeros, con los de la municipalidad, el alcalde, todo, hablábamos siempre para que ellos en sus acuerdos se determine una ordenanza regional que se declaren libre de transgénicos. Declararse regiones libres de transgénicos es un trabajo arduo y eso no lo hicieron las autoridades regionales porque se les ocurrió, fue por la presión de la población, porque para ellos la parte de agricultura y la exportación también exitosa de muchísimos productos orgánicos les demandaba controles y una ley muy estricta de inocuidad, pasar muchos criterios de acreditación, de seguridad, que los iban a perder si se sembraban los transgénicos en esos lugares. Entonces ellos han presionado a sus autoridades para que se aprobara las regiones libres de transgénicos. Eso fue una primera etapa. Y después el mismo Estado decía cómo, si a nivel regional esto es lo que quiere la población, ¿cómo vamos a estar nosotros de espaldas a la población? Entonces ya ellos tuvieron que elaborar una política nacional acorde a lo que querían los ciudadanos, ¿no? En este momento, por ejemplo, Japón está cerrando, ¿no? Está advirtiendo que ya no va a importar maíz de Estados Unidos porque se ha descubierto maíz transgénico en un estado, en Georgia, creo. Entonces hay reacciones muy fuertes de parte de los países europeos, pero sin embargo hay representantes del Estado peruano que en eventos internacionales, hasta hace pocos años, han estado votando a favor de políticas pro-transgénicas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y vemos positivo que existan redes sociales que se articulen en función de este tema, vemos que todavía falta que los grandes medios se compren este problema, ¿no? Estamos ante un problema muy grande, ¿no? Muy grande y yo creo que los medios de comunicación debemos estar muy activos en este tema y me parece que la red, ¿no?, por un Perú libre de transgénicos debería ser más activa y seguir convocando a nuevos sectores interesados en colaborar y en participar, ¿no? Este triunfo se ha logrado no tanto porque la sociedad civil esté empoderada del tema y estén con una gran capacidad de movilización, sino que han habido algunos agentes mediáticos, algunos personajes claves que han ayudado mucho. Aquí había ser una plataforma con muchos intereses diversos, no era como tú contra yo, no, es tú contra pim, hay mucha gente que habla, ¿no?
Entonces, la multiplicidad de actores también. Y actores muy distintos, unos destinados a la agricultura orgánica, otros destinados al consumo. O sea, en una batalla tan dura y de tantos años sí que se conseguía un éxito, sí, sí. La pura verdad es que no salió la ley de promoción de la biotecnología moderna y salió una moratoria. Y es el único país que con TLC, con rollo de acuerdos de comercio, que se iba a hacer, que es competencia delegada, o sea, tema de comercio sobre la mesa, etcétera, etcétera, iba a prohibir la entrada de transgénicos. Y eso, teniendo en Estados Unidos, un Canadá, etcétera, etcétera, con mucha presión sobre el país, es un éxito. Gracias a esta plataforma, no solo se logró la ley de moratoria, sino también conocer los efectos en la cultura, salud y derecho a decidir de los ciudadanos. Es que justamente los transgénicos afectan, ¿no?, a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, como parte de la agenda indígena a la cual nosotros damos seguimiento desde nuestra constitución, ¿no?, es que este tema ha sido permanente. Ahora, nuestra labor principalmente ha sido diseminar la información al interior del Perú de lo que ha venido ocurriendo en otros países, porque este tema ha tenido mayor crudeza en otros países, por ejemplo en México, ¿no?, donde ha habido intromisión del maíz transgénico, ¿no? También la lucha contra la empresa Monsanto, ¿no?, este famoso juicio, ¿no?, contra un agricultor canadiense, ¿no?, también ha sido motivo y eso es en el año 2002, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos estado diseminando la información hacia el interior del país. Gran parte de la medicina occidental que utiliza una serie de medicamentos, analgésicos, etcétera, los extraemos de productos naturales, ¿no?, de raíces, de plantas. Por ejemplo, la penicilina es extraída de un hongo, producida por un hongo. Entonces, a nosotros nos preocupaba varias cosas. En primer lugar, que estos productos que nos sirven de fuente de algunos medicamentos sean contaminados por el flujo genético con plantas transgénicas. En segundo lugar, ya veíamos que ellos, para abaratar costos, estaban introduciendo genes humanos para producir medicamentos en las plantas. Eso nos provoca también una gran angustia de que estas plantas sean comercializadas, ya sea el maíz, la soya, el arroz, y que nosotros las podamos consumir sin saber que tienen residuo de medicamentos. La biotecnología moderna, quizás no todos entendamos lo que significa, los riesgos que nos puede implicar a futuro, qué impactos puede haber, pero los queremos visualizar y nosotros tenemos capacidad de decisión. Está afectando a nuestra soberanía como ciudadanos. Entonces, estamos hablando de la legitimidad de la tecnología, ¿no? Y eso no es una cuestión científica. Lo que estamos hablando, ¿no?, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Yo sobre eso también tengo opinión. Entonces, usted lo que me está diciendo es que yo no tengo opinión. No, yo sí la tengo. Entonces, el debate se bajó a la sociedad civil, ¿comprendes? Y decir, y ahora yo como subidor hablo como defensor de la agrobiodiversidad y como defensor de la bioferia y como defensor de lo orgánico. Y entraron los agricultores orgánicos a meter maza, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y entonces, sí, a mí, yo entro en ese diálogo. ¿Quién es usted para decirme a mí de que yo no hable? Porque es lo que vienen diciendo. Usted no lo habla si no sabe de qué se está hablando. No, perdone. Sí, efectivamente, la nanotecnología, por ejemplo, que es muchísimo más complejo, las nanopartículas, toda la modificación de que se está viendo, que si tal, que si cual. No, yo, efectivamente, a lo mejor los procesos científicos no tengo por qué entenderlos en su totalidad, pero eso no significa que a mí se me vaya a escapar de mi soberanía, porque a mí me compete saber cómo quiero vivir, con qué tipo de calidad de vida, qué tipo de país quiero. Luego de la promulgación de la ley de moratoria, correspondía al gobierno ponerla en práctica. Y se trajo al señor Ollanta acá con Beagro, en la cual hemos llegado a tener un compromiso con el agro, donde él mismo se comprometió y dijo que de ser gobierno él iba a defender la biodiversidad, el patrimonio del país, y que él no permitiría la entrada de los transgénicos. Pero paradójicamente su primer ministro, que fue totalmente adverso y casi que permite que entraran los transgénicos. Entonces han jugado varios factores, desde una posición política bastante pro-transgénica a un cambio de gobierno en donde había compromisos que cumplir.
Esta ley y su reglamento determinaba que habían 3 sectores competentes con relación a la biotecnología moderna: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería, el Viceministerio de la Producción, que tiene que ver todo con pesquería. Estos organismos sectoriales competentes tenían que elaborar un reglamento interno que nunca se hizo, y en ese mismo problema estaba el Ministerio de Salud, que tenemos tanto alimentos que se consumen directamente o alimentos procesados. Todavía el consumidor no tiene el derecho a la información de saber lo que está comiendo y la libertad de elegir si los compra y los consume. Ahora no tenemos, ya hace 2 años tenemos la ley, ya debería haberse hecho el reglamento, y hay un enorme pleito con los industriales, con los empresarios que se rehúsan al etiquetado de los alimentos genéticamente modificados. Hicimos grandes marchas, ¿no?, ante el Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, ¿no?, para llamar la atención a las autoridades de que ya pues salieran estos reglamentos y que existiera una política nacional de protección a nuestra biodiversidad. Porque en todo este interín que teníamos un Ministerio del Ambiente con su ministro, por ejemplo Antonio Bra, que decía: ojo, cuidado, no aprobemos la ley de los transgénicos, y salía el Ministerio de Agricultura y decía: no, pero son inocuos, no pasa nada. Y eran ministerios de un mismo gobierno. Entonces, abajo los organismos sectoriales que tenían que elaborar el reglamento realmente estaban sumamente confundidos, porque no había una visión, una política clara de lo que queríamos como país. En ese sentido, nosotros consideramos que el país no era idóneo para desarrollar semillas transgénicas, porque es un centro de origen, de diversidad, porque implicaría una uniformización de los cultivos, una pérdida de diversidad biológica, una pérdida de la diversidad agrícola, no favorecería ni apoyaría al agricultor, que es el que se encarga de la seguridad nacional, la seguridad alimentaria del país. O sea, ¿qué quieres? El Perú tiene muy poco territorio con actitud agrícola. ¿Qué quieres? ¿Dedicárselo a la producción de transgénicos y a la otra mitad a la de biocombustibles? ¿Y qué miche vamos a comer? ¿Importado? Entonces, tú, si vas a optar por un sistema de importación de alimentos para alimentar a tu población en vez de producirlo a nivel nacional, no, claro. Ese es el modelo de desarrollo que estás proponiendo. Bien, eso es una decisión política. Que es a lo que íbamos. Esa es una decisión política, no es una decisión científica. Que podemos hacer papa, la resistente a la polilla, no sé qué. Bueno, muy bien, tú me estás intentando meterme en una papa transgénica. ¿Por qué no miramos si el país tiene otros métodos alternativos para solucionar el problema? ¿Por qué no se potencian las tecnologías desde la base, desde las necesidades del agricultor? ¿Necesita el agricultor esas innovaciones? Esta lucha por garantizar los laboratorios es del interés del país, porque creemos que nuestros productores han pasado toda su vida protegiendo esta mega biodiversidad. Tenemos ancestralmente asentadas ya grupos etnolingüísticos que deben ser totalmente protegidos, no se deben dañar, y que un país es rico si maneja y protege su biodiversidad. Son necesarias decisiones políticas a favor de la moratoria. Se debate la eliminación de la ley, atentando contra la biodiversidad, la cultura ancestral, la salud y los derechos de millones de peruanos.